Buenos días, queridos hermanos, una vez más acá haciendo este devocional, esta experiencia que cada uno tenemos con Dios. Y hoy me toca hablar del amor de Dios, el amor maravilloso que Dios tuvo conmigo, fue un amor y es un amor hermoso. Y poder ver un pasaje de la palabra que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pude recibir este mensaje de parte de mis amigos que me presentaron al Señor y lo pude aceptar al Señor y pude empezar a experimentar cosas lindas con Dios. Yo he venido de un pasado muy oscuro, de oscuridades, de vicio, de rencor, de odio, de bronca, de venganza, de peleas, de violencia. Pero llegó un momento que este pasaje de la Biblia llegó a mi corazón y yo lo acepté. Estuve internado en un centro de rehabilitación por más de 6 meses y este pasaje que habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo decía, es cierto, Dios nos ama, y Dios nos amó y ama al mundo, pero tal vez a mí no sé si me amará, porque he hecho tantas cosas mal que seguramente no me merezco el amor de Dios. Y en una de las tardes que yo tenía mi altar con Dios, en la iglesia donde yo estaba internado, que había una iglesia, y tuve un conflicto interno muy dentro de mi corazón. Todavía no podía resolver los problemas que tenía a causa de las adicciones, broncas, rencores, odios. Y mi líder me dijo en ese momento, mirá, Tito, me dice, lo que tenés que hacer, ir al encuentro con Dios. Andá de vuelta, hacé tu devocional, andá de vuelta, andá al altar de Dios y ahí Dios te va a hablar, me dijo. Entonces ahí fui otra vez a mi altar con Dios, a mi encuentro con Dios, y para mi sorpresa, ahí yo pude experimentar el amor de Dios. Ahí empezó a manifestarse el amor de Dios sobre mi vida. Empecé a entender el pasaje que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí empecé a sentir el amor de Dios, pero decía, Señor, ¿cómo puedo acercarme a ti? Y ahí siento la voz del Espíritu Santo que me dice, tenés que ir a la cruz. Cuando en ese momento me tocó el Señor, dije, voy a la cruz. Y cuando empiezo a visualizar esa cruz, encuentro un manto rojo, y ese manto rojo, el Espíritu me dice, es a la sangre de Jesús, que fue derramada para el perdón de tus pecados. Ahí es donde yo pude empezar a entender de que tenía que pedirle perdón al Señor por todos mis pecados y dejar mis broncas, mis odios, mis rencores, mi sed de venganza, mi violencia, dejarla todo a los pies del Señor. Y en ese momento que yo iba confesando mis pecados, le decía, Señor, tú me amas a pesar de esto, Señor, yo me arrepiento. Y yo sentía la voz de Dios que me decía, yo te amo, hijo, yo te amo. Es así cuando termino la oración en ese altar, me levanto, salgo y ya mi vida fue totalmente cambiada, transformada, porque sentí el amor de Dios dentro de mi corazón. Es ahí cuando dice la palabra que en primera de Juan 4:10, Dios nos amó primero. Dios nos ama primero. Dios nos sale al encuentro. Pero tiene que haber un arrepentimiento, una confesión de nuestros pecados, para poder recibir el perdón de Dios. Porque si hay pecado en nosotros, no puede actuar el amor de Dios. Entonces yo tuve que renunciar a toda mi vieja vida
para que el amor de Dios se derrame sobre mi vida. Y es así donde el amor de Dios se derramó sobre mi vida, y ahí es donde yo empecé a entender de cómo era el amor de Dios y cómo yo tenía que ser con los demás. Porque mi mayor problema eran los demás. Cómo hacía para perdonar, cómo hacía para aguantar, cómo hacía para sacarme todo lo que tenía adentro de mi corazón. Y Dios lo transformó, Dios lo cambió, lo mudó y puso su amor en mi corazón. Después de estar un tiempo en ese lugar, ya llevé mi altar familiar a mi casa. Y ahí en mi casa, mi esposa, me acuerdo que todavía tampoco conocía bien del Señor, pero cada vez que yo oraba al Señor, le pedía al Señor que tenga misericordia de mí, de mi familia, porque yo no quería volverme otra vez al mundo. El amor de Dios inundaba nuestro hogar, inundaba nuestra casa, y cada día íbamos experimentando lo que era el amor de Dios. Es así donde el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es siempre. Lo habla en Juan 15:13, en Romanos 5:8, el amor de Dios es incondicional. Y lo dice porque Dios demuestra su amor en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta el día de hoy puedes experimentar ese amor de Dios. Porque hasta el día de hoy el Señor, tal vez uno dice, me equivoqué en esto, y el amor de Dios, cuando nosotros vamos a nuestro altar, ahí se manifiesta su amor y ahí nosotros recuperamos ese amor de Dios. Por eso en esta mañana quiero compartirte que te acerques a Dios siempre, porque Él derramará de su amor, de su misericordia, su compasión, y de esa manera que nosotros recibimos ese amor, y ese amor nosotros lo damos, porque la Biblia dice, damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si Dios derrama amor, nosotros también derramamos amor. Así que oramos al Señor, vos que me estás mirando en esta hermosa mañana, y tal vez te encontrás en una situación difícil de cómo superar los traumas, cómo superar los problemas, cómo superar circunstancias difíciles de la vida. Es tomado de la mano de Dios. Y entendiendo que con el amor de Dios uno puede intercambiar muchas cosas. Intercambiar rencor por perdón. Era lo que yo tenía, mucho rencor y no podía perdonar. Pero cuando tuve mi encuentro con Dios, el amor de Dios se derramó sobre mi vida, Él me perdonó y yo pude perdonar. Las broncas, los odios que yo tenía hacia personas o circunstancias que vivía, fue transformado por el intercambio del amor de Dios. Así que oramos a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana de poder compartir esta palabra. Señor, tu amor es incondicional. Tú nos amas, Señor, a pesar de cualquier falla que nosotros tengamos. Pero si nosotros nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, tú nos restaurarías. Así como, Señor, tú los has hecho en mi vida y lo sigues haciendo, Señor, cada vez que voy a mi altar, Señor, tú te manifiestas. Y tú, Señor, derramas tu amor. Derrama tu amor, Señor, sobre mi hermano, sobre mi amigo, sobre aquellos que están viendo, Señor, este video. En el nombre de Jesús. Amén.